¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues seguimos con esta serie de estudios que tiene que ver con la guerra espiritual. Le hemos puesto blindaje espiritual, cómo quedar de pie en tus luchas internas. ¿Qué hemos visto rápidamente? Ahí hemos visto el poder de Dios en mi lucha espiritual. Recuerda que está basado este estudio en el libro de Efesios, la carta que Pablo escribió a esta iglesia. Hemos visto el poder de Dios en mi lucha espiritual, Efesios capítulo 6, versículo 10. Ya vimos la provisión de Dios en esta guerra espiritual, esa armadura que Dios nos ha provisto, esos recursos para poder luchar estas batallas. Vimos la particularidad de esta guerra que tiene que ver con que es espiritual, no física. Hicimos una pausa en el combate la ocasión pasada y vamos a empezar entonces a ver las partes o las piezas de la armadura espiritual que Dios nos ha dejado ahí en los versículos 14 y 15. Y la primera herramienta o el primer recurso, dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza entonces de la armadura que se menciona es la verdad. Vale la pregunta, pues, ¿qué es la verdad? ¿Quién la tiene? Si la verdad va a ser parte importante de mis armas espirituales, entonces valdría la pena empezar por hacer esta misma pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Ahora, ¿cuántas formas de pensar hay en el mundo? Concepciones sobre la vida, conjeturas sobre la muerte, teorías de la creación. A esto añádale las tradiciones de cada etnia, de cada pueblo. Y al final te preguntas, bueno, ¿quién tiene la verdad sobre el origen de la vida? Si unos tomando una fuente, una teoría o el aspecto científico dicen que de esta manera, otros dicen que de otra. En cuanto a qué hay después de la muerte, ¿estás de acuerdo conmigo que incluso ahí hay otro tipo de pensamientos? Por ejemplo, nosotros acá en la América Latina, criados en una cultura cristiana, creemos que la Biblia es la verdad. No solo que contiene la verdad, sino que es la verdad. Pero entiendo que alguien que cree en Buda, por ejemplo, para esa persona, lo que cree es la verdad. Me imagino que lo mismo diría un musulmán o un judío con respecto a sus creencias. En lo que sí podemos estar de acuerdo, yo creo que la mayoría, es que sí existe una verdad. El problema es identificar cuál es. Antes de establecer lo que podríamos llamar una definición bíblica de lo que es la verdad, quisiera empezar por definir cuál sería nuestra actitud hacia la verdad. ¿Cuál sería la disposición? Y vamos a empezar por esto. Mi disposición, mi actitud hacia la verdad. Mira lo que dice de nuevo Efesios capítulo 6 y el verso 14. Estar pues firmes. Acuérdate que dijimos que lo que Dios quiere es que nos mantengamos firmes en esta batalla, ante los dardos que nos lanza el enemigo. Acuérdate que el enemigo lo que quiere hacer es derrotarte, verte caído en lo que significa en términos espirituales es simplemente desenfocarte, desviarte del plan que Dios tiene para tu vida. Acuérdate, Dios tiene un plan para tu vida. El enemigo va a tratar de desviarte, de desenfocarte de esa meta. Por eso dice, estar pues firmes. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a tratar primero de entender el significado literal
lo que significa estrictamente el ceñir vuestros lomos, una frase usada en aquel tiempo. Lo que significa literalmente es rodea tu cintura. Como hoy en día nos pondríamos el cinto para atar, amarrar nuestros pantalones o en la mujer una falda, es lo que sería el cinto hoy en día, y eso ya tiene de por sí un significado más allá de lo literal, es decir, te preparas, te pones el cinto porque te sientes más cómodo para actuar. Y vamos hacia eso, vamos a tratar de entender qué es lo que representa. Y para esto vamos a la Biblia, al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, y te explico un poquito el contexto del capítulo 12. Tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Si recuerdas, el pueblo de Israel ha estado por muchos años esclavizado en la tierra por el pueblo de Egipto. Y bueno, está en este momento, en este capítulo 12, Dios preparando las cosas para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel a través de su líder Moisés. Y en este versículo 11, ya preparados para lo que les llaman en la Biblia la Pascua, esa celebración o ese momento en el que iban a sacrificar un cordero para comerlo en familias y después salir de ese pueblo. Y estando en este contexto, dice el versículo 11, y lo comeréis así. Está hablando de ese momento en que las familias iban a comer el cordero. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en tu mano, y lo vas a comer apresuradamente. Es lo que le llaman la Pascua de Jehová o la Pascua la fiesta del pueblo de Israel, que tiene que ver con la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué idea te da este pasaje? Cuando te habla de come apresuradamente, ya con tus pies calzados, ya con el cinto puesto en tu ropa, en tu túnica y el bordón en la mano. ¿De qué te habla? ¿Qué idea te da este pasaje? ¿Verdad que tiene que ver con que estés preparado para salir en una emergencia? Ajustarte la ropa para que en la emergencia, en la salida, en la misión que vas a tener, no haya tropiezo, no haya manera de que caigas. Amarrarte los pantalones sería en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Rodea tu cintura con un cinto, con un cordón para que estés preparado para salir. Esa es la idea que nos da la primera expresión o la primera declaración de esta frase, ceñir vuestros lomos. Pero vamos a seguir adelante. Ahora observemos lo que dice allá, ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que escribe Lucas. Nos vamos al capítulo 12. Déjame leerte los versículos 35 al 40. Y otra vez ten en mente esta frase, ceñir vuestros lomos, conectado a la idea de que estés alerta, de que estés preparado. Y ahora vamos a ver otra idea, otro concepto en cuanto, o añadir otro concepto en cuanto a la idea de ceñir los lomos. Y tiene que ver con ser vigilantes. Miren lo que dice el versículo 35. Disfruta esta historia o esta parábola o esta analogía. Mira cómo lo describe el Señor Jesucristo. Estén ceñidos vuestros lomos, dice el versículo 35, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
si te estás tomando una idea de la historia. Dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, importante este término, velando. De cierto digo que se ceñirá, se vestirá y hará que se sienten a la mesa y Él vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia ahí en la noche, y aunque venga a la tercera vigilia en la madrugada, y si los hallare así, es decir, velando, vigilando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saben esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, dice la conclusión de la historia, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Otra vez la idea se repite aquí. Preparados, vigilando, al pendiente, apercibidos para el regreso del Señor Jesucristo en esta historia. Pendientes de su regreso. Juntando estas dos ideas, entonces resultaría más o menos así. Siempre listos para alguna misión que hay que cumplir. O pudiera ser para una emergencia. Qué importante es que estés preparado para una emergencia. Hablando de la actualidad y en este pensamiento, por ejemplo, cómo los edificios en las ciudades se preparan para una emergencia. Hay salidas precisamente para salir de una manera rápida, escaleras, se hacen simulacros con la finalidad de estar siempre listos, atentos, preparados para salir en cualquier emergencia. Te cuento lo que me pasó hace días cuando entré a un estacionamiento de una escuela. Me dice el guardia y me llama la atención que me pide que al estacionar mi coche, al estacionar mi carro, lo haga de reversa. Ya al final no me quedé con la curiosidad y le pregunto, oiga, disculpe la curiosidad, ¿por qué nos piden que nos estacionemos de reversa? Y entonces él pues simplemente me da la respuesta. Es que para cuando haya una emergencia nos piden que se estacionen así para poder salir rápido en dado caso. Entonces, ya con estos conceptos, tal vez podríamos armar una declaración en cuanto a cuál debe ser nuestra disposición, nuestra actitud hacia la verdad, para estar firmes en esta guerra y en esta lucha espiritual. Aquí va, si quieres anotarlo. Estar siempre listos con la verdad para enfrentar mis luchas internas. ¿Cuál va a ser tu actitud con la verdad, con este recurso que Dios te da? Siempre dispuesto, siempre listo. Que esa sea tu respuesta, tu actitud. Listo, prepárate con la verdad. Ahora sí, retomando la pregunta del inicio, ¿qué es la verdad? Ya vimos mi disposición, preparados, listos, pero bueno, ¿cuál es la definición de la verdad? ¿Qué es la verdad? En los tiempos del Señor Jesucristo y precisamente cuando estaban ya allí enjuiciándolo para llevarlo a la cruz, le toca el turno de juzgarlo al gobernador de Judea, a Poncio Pilato, si recuerdan la historia. Y estando allí le hizo una pregunta muy interesante. Si vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18, voy a leer dos versículos, 37 y 38. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo. Fíjate bien lo que dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y enseguida salió. Es decir, no esperó la respuesta de aquel que era el testigo, el testimonio de la verdad. Alguien definió la verdad como la realidad en contraste con la apariencia. Entonces, podríamos decir que hay algo que es verdadero y algo que es o que aparenta ser verdadero. Y así lo puedes pues ver en la misma vida lo verdadero contra lo que simplemente aparenta. ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? En Juan 14:6, en unos capítulos atrás, Jesús da esta respuesta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te parece esto? Ya ves que comentan que hay una verdad absoluta y hay una verdad relativa, que esa verdad relativa tiene que ver con, bueno, pues depende de tu punto de vista, depende de lo que tus pensamientos, cómo lo hayas concebido en cuanto a alguna situación, alguna creencia. Bueno, incluso escuchamos frases como, pues no importa cómo llegues al cielo, al final todos los caminos conducen hacia el cielo. Mira la postura y lo terminante y lo absoluto de esta declaración del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y lo explica, nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos llegar a Dios, el Señor Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay una verdad relativa en ese asunto para llegar a Dios. ¿Te das cuenta? Un poco más adelante, en Juan capítulo 17 y el verso 17, mira lo que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué podríamos responder a la pregunta? ¿Qué es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. La verdad es su palabra, sus palabras, su mensaje. Su mensaje es la verdad. Lo que quiere decir aquí el Señor Jesucristo es, haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. ¿Cuál va a ser tu actitud al escuchar el mensaje del Señor Jesucristo, de Dios, a través de sus palabras? Su mensaje, su enseñanza es la verdad. Entonces estamos listos para armar una declaración o complementarla con lo que vimos al principio. Estemos listos, es decir, ceñidos vuestros lomos, con el mensaje de Dios para mantenerme firme en mi batalla espiritual. Nuevamente lo repito, ¿cuál va a ser mi actitud en cuanto a la verdad? Aquí está la declaración, que estemos listos, mis amigos, mis hermanos, esto es muy importante, estemos listos con el mensaje de Dios para mantenernos firmes en nuestras batallas internas, vigilantes, preparados con la verdad. Entonces, ya vimos esa disposición, cuál va a ser tu actitud. Ya vimos la definición. Vamos a ver ahora mi dedicación a la verdad. Después de haber escuchado esto, ¿cuál va a ser tu proceder? ¿Qué vas a hacer con el mensaje? Debemos saturar nuestra mente con el mensaje de Dios para que con su ayuda lo podamos usar en los momentos adecuados. Esa es la actitud, ese es tu proceder, eso es lo que yo hago. Algunas cosas en cuanto a lo que tenemos que hacer con el mensaje. Lee el mensaje.
Busca por favor primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 13. Entre tanto que voy, Pablo diciéndole a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego en el versículo 15 le vuelve a repetir, ocúpate en estas cosas, que estés listo, que estés preparado, que estés velando, que estés vigilando en estas cosas. ¿Cómo prepararnos? ¿Cuál es tu proceder ante el mensaje, ante la verdad? Lee su palabra, lee la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer el mensaje que te va a decir la verdad, el mensaje de la verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas que son buenas? Y en este aspecto, pues déjame recordarte que hay que decidir a veces entre cosas buenas y cosas mejores. Hay cosas buenas como pasarla con la familia, ver un rato de televisión, y no digo que es malo, y lo hacemos y es bueno. Pero si tenemos el tiempo recortado, tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor es estar escuchando la verdad. Aparte de leer, yo te recomiendo que memorices la palabra de Dios, el mensaje de la verdad. Voy a buscar un capítulo ahí en Deuteronomio, el capítulo 6, y déjame leerte los versículos 6 al 9, hablando de la necesidad, de la urgencia de que el mensaje esté en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que velemos en ello. Dice el versículo 6, hablándole Dios al pueblo allá en el Antiguo Testamento, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mantén el mensaje de Dios, la verdad, la palabra de Dios en tu mente, en frente de tus ojos y sobre todo en tu corazón. Pasa tiempo memorizando. Ya ves que te hemos recomendado que utilices pasajes que hemos visto para que los empieces a memorizar. Leer, memorizar. Hemos de estar ocupados en ello, hemos de estar vigilantes, preparados para un momento, para una misión especial, o simplemente para algún día que tengamos que partir, que difícil sería no estar preparados. Pero también reflexionar. Déjame buscar otro pasaje ahí en Deuteronomio, en el mismo libro que leímos, pero ahora el capítulo 17. Y déjame leerte las recomendaciones que se le hacía a un rey en aquel tiempo. El libro de Deuteronomio, capítulo 17, voy a leer los versículos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablándole esta recomendación al rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio del pueblo de Israel. Aparte de leer, aparte de memorizar, qué importante es la actividad de reflexionar y meditar. Qué importante es que hagas esto en tu vida. ¿Te acuerdas que dijimos que habría que enfocar cuando llega la tentación? ¿Qué manera tan adecuada de switchar nuestros pensamientos, enfocarlos hacia otra cosa cuando venga la tentación, que reflexionar, meditar en esa
palabra de Dios que hemos estado memorizando. ¿Para qué? Si al rey se le dice para que no se eleve su corazón, para que no sea soberbio, orgulloso, ¿cuánto nos va a ayudar en nuestras actitudes diarias el reflexionar sobre la palabra? Una última cosa, estudiar o investigar la palabra de Dios. Lleva un poco más de tiempo, lleva un poco más de disciplina, lleva un poco más de atención. Esto lo veremos ya en los cursos de nuestra iglesia, pero lo importante aquí que te quiero decir es cómo debemos de estar ocupados. En conclusión, en esta guerra espiritual, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud ante los recursos que Dios ya te dejó? ¿Los vas a usar? ¿O por prejuicios vas a dejar pasar el tiempo? ¿Cuál va a ser tu disposición hacia la verdad? Tu actitud. Ya definimos la verdad. Ahora, ¿le vas a dedicar tiempo a la verdad? ¿Cuál va a ser tu proceder? La intención, cuando habla Dios de que estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad, es que debemos ocuparnos en las cosas que tienen valor eterno. Estar velando, estar vigilando, siempre preparados para lo que venga. ¿Qué puede venir? Engaños. ¿Qué puede venir? Tentaciones. ¿Qué puede venir? La muerte. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Estás vigilando para la eternidad? ¿Estás preparado? Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Hasta luego.